El joven se obligó a pararse en medio de la casa antes de formular con calma la pregunta que consideraba la más difícil de su vida. «Lo que usted dice es...». Sonando una voz ronca como si no fuera la suya, Canning se detuvo en medio de la habitación, provocando que las reacciones de las dos personas frente a él fueran diferentes. Tattenay, que estaba tan preocupado por sus pensamientos que sus instintos eran cuidadosos, el cuerpo se encogió con los ojos bien abiertos. El rostro del hombre de mediana edad palideció, a diferencia de la calma en el rostro de Charan. «Ning, te pregunté qué dijiste». Un par de hermosos ojos parpadearon. Sentimientos de confusión, ansiedad y preocupación lo invadían como cuchillas afiladas que apuntaban al objetivo para hacerle perder el control. Canning, todavía insatisfecho, miró a Ran, pero cuando no obtuvo respuesta, volvió a mirar a su padre. «¿Alguien puede decirme qué diablos es esto?», gritó enojado, elevando su voz a su máxima altura. La persona que estaba sentada con las piernas cruzadas simplemente se giró para hacer contacto visual con Tattenay y dijo en voz baja: «Te daré tiempo para explicarle todo al joven maestro». No se respondieron más preguntas que esa. Canning solo sabía que su padre mantenía la cabeza baja y ni siquiera se atrevía a mirar a los ojos a ese hombre que caminaba en otra dirección. «Entonces volveré». La frase final de Charan llegó en una reverencia ante los ojos de Canning. El joven levantó la cabeza y miró a la persona que acababa de informarle que tenía sangre real en su cuerpo antes de dar un largo paso fuera de la casa y dejar que el silencio se apoderara de él. «Ning, lo siento». Pasaron casi 5 minutos completos antes de que Tattenay pronunciara una frase. Sin embargo, esa era una frase que no quería escuchar. Canning sintió que accidentalmente había ingerido algo, lo que provocó que sus sentidos y su cuerpo se pusieran a toda marcha, en parte porque conocía la personalidad de su padre mejor que nadie. «Padre, dime que ese hombre es un mentiroso». La sensibilidad y su inestabilidad se traslucen en su voz. Canning vio que el rostro de Tattenay brillaba de dolor. La persona conocida como el padre biológico de por vida respiró hondo y estaba más nervioso que nunca. «Todo esto es verdad». A la frase le siguió una fuerte sensación de golpe en el estómago, como si lo empujaran desde lo alto. La mente de Canning estaba llena de preguntas. Quería una explicación, pero no se atrevía a decir nada. Emily es un país gobernado por un rey, el señor de la vida, su majestad. Fue una vez el líder de la familia Atzabadebatín. Solo tuvo un hijo, el príncipe Tarín. Hace más de 20 años, el príncipe Tarín se casó con su esposa, la princesa Kunita, quien dio a luz a un pequeño príncipe, pero cuando el pequeño príncipe tenía menos de 1 año, hubo un incidente que nadie esperaba. «Papá, dime por qué». Algunas de las historias que Canning escuchó con sus propios oídos fueron contadas por la boca de Tattenay. Frunció el ceño mientras murmuraba su pregunta como un tonto. El fallecimiento de la princesa fue hostil. Su Alteza fue asesinada cuando regresaba de su ciudad natal. Este incidente provocó que el príncipe Tarín perdiera a su esposa e hijo, pero en realidad nadie supo nunca que su majestad salvó al joven a tiempo y ordenó que lo refugiaran fuera del país con su guardia real.
Su Majestad ordenó al guardia real que hiciera un juramento de sangre cortándole el brazo, jurando que protegería al joven maestro con su vida. En este punto, el cuerpo de Kanin temblaba incontrolablemente. Sus ojos de doble párpado parpadearon. Su mirada se fijó inmediatamente en el brazo izquierdo de su padre. Papá, ¿por qué te gusta tanto mirar la cicatriz en tu brazo? Porque esa cicatriz no me deja olvidar quién soy y de dónde vengo. Imposible, gritó la voz del joven. Kanin frunció los labios y dio un paso atrás cuando Tatanai se subió la manga para revelar una cicatriz larga y prominente. Era una cicatriz de la que el padre nunca habló sobre su origen. Kanin solo sabía que era importante por sus acciones. ¿Recuerdas esa enseñanza sobre el coraje? Un par de hermosos ojos ardían con lágrimas mientras clavaban un clavo en su piel, porque recordaba muy bien las enseñanzas de su padre sobre el coraje. Desde muy joven hasta que creció, Tatanai siempre le dijo que fuera una persona valiente. El padre había dicho que no hay mayor valor que el valor de aceptar la verdad. El otro dijo una vez que aceptar y comprender parece fácil, pero a veces es muy difícil explicárselo a alguien. Yo no quiero escucharlo, es suficiente, papá. Kanin en ese momento era solo un niño inocente. Solo escuchaba las enseñanzas y las dejaba pasar por sus oídos, pensando con arrogancia que era tan valiente como cualquiera. El nombre de ese guardia es Tatanai y ese principito. Tatanai se negó a detenerse como se le pidió. El hombre de mediana edad todavía estaba contando la historia obedientemente, contrariamente a la mirada en sus ojos, que ahora eran inestables como antes. La figura paternal cerró los ojos como para ocultar su debilidad, pero no puedes evitar la realidad. Su nombre es Príncipe Kanin. De hecho, Kanin nunca pensé que dolería tanto. Una silueta alta y digna camina a paso firme, reflexionando sobre la situación por la que acaba de pasar. Su momento no estuvo mal. Kanin llegó justo a tiempo para el importante momento que Charan había planeado. El joven piensa que el dueño de la carita linda que muchas veces lo miraba con resentimiento, este chico tenía el linaje Atzabadebatín. Si tuviera que medir su ingenio y astucia del 0 al 100, daría 70. Se puede considerar que Tatanai le enseñó a Kanin lo suficientemente bien como para que se convierta en un príncipe de pleno derecho. Pero la cuestión de la etiqueta debe ser inferida. El sigilo de moverse perfectamente es una habilidad de supervivencia interesante, pero sin experiencia. Kanin ni siquiera tuvo cuidado. Charan vio el reflejo de la otra persona en el azucarero de acero inoxidable que Tatanai había preparado para servirle el té. Cuanto más miraba su reflejo, más podía ver al joven. Esto se debe deducir 20 puntos por negligencia. El mismo Tatanai también estaba muy ocupado, tan preocupado por el hombre como por hacer un acuerdo, sin siquiera poder escuchar los pasos del intruso. Perdió por completo la efectividad de los guardias de alto rango. Charan detuvo sus pasos frente a la vieja iglesia, observó las luces y el paisaje de la ciudad construida principalmente de ladrillo naranja. Era una vista tan extraña. El joven suspiró mientras organizaba los próximos pasos en su cabeza. No queriendo perder el tiempo, teniendo que ser cruel y mezquino, Charan sabía que el menor caería en la trampa, por lo que no dudó en aprovechar ese momento para dejar escapar lo más importante. Todos ellos solo estaban haciendo los movimientos que él había planeado, incluso aparecer, mirarse a los ojos, discutir, hablar, todo para dejar a Kanin en la duda.
En el pasado no había pensado en interferir con la gentil persecución que pedía Tatanai. Como no quería cruzar la línea, siendo considerado respetuoso con sus mayores, no dijo mucho, pero hoy Tatanai dejó claro que quería retrasar el tiempo. Charan, por lo tanto, necesitaba acelerar la reacción para poner fin a esta prolongada historia. Puede sonar como una actitud un poco cruel hacia el guardián de la cigarra, pero pensó que esta era la mejor solución para el tiempo restante. Charan regresó a la casa de Tatanai nuevamente por la mañana. Una vez más, el fragante té de Earl Grey fue servido ante él. Sin embargo, la expresión del hombre de mediana edad que estaba sentado en el otro sofá era diferente a la de ayer. Tatanai parecía visiblemente absorto. Había una mirada triste en sus ojos mientras murmuraba una oración. El joven maestro se resistió fuertemente. Estaría bien si pudiera darle un poco más de tiempo para adaptarse. Hemos pasado 2 semanas adaptándonos desde que te conocí, dijo Charan con voz fría, antes de levantar su taza de té. Probablemente no puedo esperar más. Como dije antes, la enfermedad del soberano está empeorando día a día. Si los reporteros se enteran de esto, los otros clanes también lo sabrán. Podrían hacer que la competencia progrese aún más rápido. El príncipe Canin aún no está listo para la competencia. Lo sé, yo sé. De acuerdo con las antiguas reglas de la corte de Emily, si el rey actual renuncia a su cargo, se debe realizar una competencia para elegir al próximo rey. Entonces, Kun Tatanai probablemente sabía quién tenía que competir por el príncipe Tarin para ser el próximo señor de la vida. Es por eso que estoy aquí. Es algo que se ha transmitido durante mucho tiempo. Todos los ciudadanos de Emily conocen la competencia por el título del rey. Cada familia debe enviar a sus herederos a participar en el concurso. Quien gane beneficiará a su padre, tal como había ganado el príncipe Tarin en aquella competencia para que el rey ascendiera al trono como el rey de Emily. Lo llaman el sistema de cortesía. Dejar que tu padre ascendiera al trono primero era eliminar los conflictos dentro del linaje familiar. Emily utiliza un método en el que el heredero debe hacer todo lo posible para mantener el liderazgo del país para su padre. Al mismo tiempo, la persona que recibe el título de señor de la vida debe gobernar el país con fuerza y poder para preservarlo y transmitirlo a la siguiente generación. Mantener la posición de liderazgo del país para la familia Atsabadebatin es uno de los objetivos de la vida. Ojos penetrantes miraron a la persona que llamaba mientras colocaba su taza de té sobre la mesa. Charan confía en el momento, y mientras Tatanai se sienta en silencio e improvisa, es importante ser malo con la otra persona con una actitud tranquila. Charan fríamente menciona: hay muchas cosas esperando que el príncipe aprenda, porque por lo que veo parece saber casi nada más que el idioma nacional. Sí, es cierto, como dijo Charan, el príncipe todavía tiene mucho más que prepararse. Hasta que la sabiduría encuentre una opción, Tatanai solo puede aceptarla. Hablaba con voz suave, derramando fuerza al final de la frase, como si hablara para recordar. El anciano dejó escapar un lento suspiro. El antiguo guardia ya no pensó en oponerse al más joven. Se levantó del sofá saliendo de la habitación y regresó con una mochila de cuero de tamaño mediano. Charan miró la mochila que había sido colocada frente a él, antes de volver su mirada hacia arriba para encontrarse con los ojos oscuros del hombre mayor. Solo se quedó callado y esperó a que Tatanai se explicara. Esta bolsa contiene todo lo que el pequeño maestro necesita para vivir. Los ojos del hombre de mediana edad se volvieron aún más tristes cuando el otro se apartó del objeto frente a él.
¿Me lo dejarás a mí? De hecho, sería mejor dejártelo a ti, preguntó la persona más joven, pero de más alto rango. Charan permaneció sentado en silencio con la espada recta y no se atrevió a acercarse a la bolsa. Es bueno que lo guardes, si lo guardo conmigo no tendría el corazón para dárselo a mi hijo. La frase reveladora y el pronombre que Tatanai usó para referirse a Kanin muestra que el antiguo Okran se entregó al joven de todo corazón. El joven vio un destello en sus ojos, era tan claro que resonó. Donde hay amor hay sufrimiento, sin importar la forma que adopte. Cuando llega el momento de dejarlo, todo es miserable. Charan ve que el amor es difícil y a menudo conduce al desastre y al caos, así que nunca pensó en darle su corazón a nadie. Pero no es que sea cruel e insensible y no pueda ver el corazón de los demás. Tal vez tenga que dejarlo ir algún día. Te daré tiempo para despedirte del joven maestro como un hijo, pero no tardes mucho, dijo Charan luego de terminar de cristalizar sus pensamientos y admitirse a sí mismo que simpatiza con el otro. Tatanai necesitaba algo de tiempo para adaptarse después de haber sido despertado de un largo sueño. Incluso si se reconcilian, es posible que la relación de Tatanai y el príncipe Kanin ya no sea la misma. Gracias, dijo Tatanai en voz baja. Sus hombros, que antes estaban rígidos, parecen más relajados. Charan asintió cuando estaba a punto de levantarse, pero se detuvo cuando pensó en otro asunto importante. Tengo otra historia que el Señor de la Vida quería que compartiera contigo. ¿Qué es?, preguntó Tatanai. Se trata del té. Charan miró la taza de té colocada frente a él, frunció ligeramente los labios antes de meter la mano en la abertura de su camisa donde estaba escondido el bolsillo. Su Majestad me ordenó que le llevara el mejor té a Emily, además de ordenarme que le entregara esta carta. La carta es un pequeño sobre sellado del tamaño de la palma de su mano que fue entregada al hombre de mediana edad. Charan actuó como intermediario en la entrega del mensaje, recogiendo todos los pedidos sin falta. Charan no sabía cuál era el significado de esa carta. Su mente le decía que no se entrometa ni interfiera, aunque tenga sospechas. Pero el joven no podía hacer nada más. Lo mejor que podía hacer ahora era estar pendiente de la situación. Toc, toc, toc. El sonido de una puerta abriéndose seguido de pesados pasos interrumpieron abruptamente la conversación. Charan apartó la mirada de la persona que llamaba y se dirigió al vestíbulo de la casa. En un instante apareció el hermoso rostro de Kanin y sus agudos ojos encontraron a la diminuta persona. Pero eso solo sucedió por un breve momento antes de que la persona de mayor rango mirara más allá de él. Nin, vamos a comer primero, querido. Charan no dijo nada, observó en silencio y mantuvo los detalles de la historia frente a él. Parece que todos aquí están tratando de hacer que todo se sienta como en los viejos tiempos. Tatanai llevaba un delantal celeste preparando una rica mesa, mientras que Kanin cargaba una mochila para ir a la escuela, aunque todos saben la verdad, no hay nada como eso. Todos están parados sobre una bomba de relojería. No tengo hambre. El joven ni siquiera pasó por el marco de la puerta al cuarto donde estaba la mesa del comedor. Salió por la puerta de la casa y la cerró con un ruido fuerte y tembloroso. En cuanto a los puntos de etiqueta, debe ser fuertemente deducido. Charan no suspiró, no estaba consternado por lo que había hecho el chico, a diferencia del rostro de Tatanai, que mostraba una expresión de preocupación. Además, se veía aún más triste. Kanin se fue, dejando atrás una atmósfera incómoda.
Charan no dijo una palabra más hasta que la taza de té caliente estuvo vacía y la figura alta y digna se puso de pie antes de repetir el importante recordatorio. Por favor, lea esta carta cuando me vaya. ¿A dónde vas?, preguntó la persona mayor con curiosidad. Charan se subió el cierre de la chaqueta y se inclinó levemente, bajando la cabeza hacia el anciano antes de hacer contacto visual con él y hablar con una voz firme que Tata Enai no se atrevió a decir. No estoy evitando que ganes más tiempo, pero mi tiempo también es valioso.